Agradezco la invitación que se me ha hecho y en particular a ti, Sergio Padilla, y así como a Maruja Redondo. Esta vez me refiero a la organización que ha dado como resultado lo que hoy se llama la metrópoli del Gran París. Para situar mi posición profesional, les puedo decir que he podido participar al nivel de un municipio que, como verán a lo largo de la presentación, es la primera escala territorial en lo que se refiere a los documentos de urbanismo. Es evidente que la metrópoli tiene una jerarquía mayor y en ese sentido, el equipo municipal en el que trabajé produjo documentos que deben ser compatibles a las orientaciones metropolitanas. Como introducción, empezaré con una pregunta. ¿Cuáles son los indicadores que revelan la necesidad de adoptar medidas de regulación de la evolución de una gran ciudad? La convergencia entre la persistencia de esos signos y de su apreciación por las instancias políticas y de dirección marcan el momento en que los instrumentos de planificación empiezan a tomar forma. El objetivo de la presentación es el documentar la línea de pensamiento que ha conducido a la concretización de la entidad territorial que hoy llamamos la metrópoli del Gran París. El análisis se enfoca al periodo reciente, que corresponde a la formalización de documentos y decisiones de planificación, como puede ser la política de ciudades nuevas alrededor de París, los cuales el esquema director de ordenamiento y de urbanismo de la región de París, los cuales se pueden considerar dentro de las primicias de una voluntad planificadora de la aglomeración de París. La presentación es el resultado de una compilación sobre esta temática, en la que nuestra labor profesional aportó en su momento un trabajo en dirección concordante con muchos equipos de urbanistas de la aglomeración. Los resultados actuales se concretizan gracias al trabajo del legislador, a la puesta en marcha de instancias de gobernanza, a la definición de medidas fiscales y financieras y a la realización de documentos y operaciones de urbanismo. Partiendo de la primera conferencia metropolitana en la ciudad de Vanves, en julio. Vanves es una ciudad que toca la frontera de París. En julio de 2006, las medidas concretas se materializaron a través de la creación del Sindicato Mixto de Estudios París Metrópolis en junio del 2009 y de la promulgación de la ley MAPTAM en enero del 2014, que transforma las aglomeraciones de más de 400.000 habitantes en metrópolis. Esto conduce en enero del 2016 a la creación de la metrópoli del Gran París y de los 12 establecimientos públicos territoriales que se encuentran en su perímetro. A partir del lanzamiento en 2017 de 4 esquemas estratégicos, el Plan Clima, Aire, Energía Metropolitano, el Plan Metropolitano del Hábitat y del Alojamiento y el esquema metropolitano de ordenación numérica y el esquema de coherencia territorial, nos focalizaremos en este último, que reviste un interés particular para nosotros. También nos interesaremos en algunos proyectos estratégicos como son el Gran París Express, el RRB, el Plan Metropolitano para la Bicicleta, la zona de emisiones bajas y de movilidad, y en los proyectos específicos generados por la operación Inventar la Metrópoli del Gran París. Pero entremos en el detalle de la materia. Para empezar, algunas referencias sobre el crecimiento histórico de París. Partiendo de un asentamiento gallo-romano, París ha sido la sede de numerosas historias de poder que se han manifestado en su expansión. Seguidamente exponemos rápidamente una serie de pautas, puntos de apoyo que es necesario que comparta, que ilustran esta evolución. El recinto de Felipe Augusto, que está aquí en este diagrama, está representado con una línea amarilla. A medida del crecimiento de la pequeña ciudad,
se erigieron sucesivamente 7 con fines defensivos. El más antiguo que conocemos es el construido bajo Felipe Augusto en el siglo XII. Esta muralla rodeó París con 5 kilómetros de circunferencia y marcó a la ciudad como el centro del reino. En aquella época la ciudad tenía 78.000 habitantes. Vemos un salto de 6 siglos con el muro de los recaudadores generales en el siglo XVIII. En estas fechas la ciudad ya tenía 600.000 habitantes. En 1782 los recaudadores generales propusieron a Luis XVI erigir un muro perimetral de 24 kilómetros. Esto era para facilitar la recaudación de impuestos sobre los bienes que ingresan a la ciudad, la cual se extendió hasta el segundo anillo de los bulevares. Aquí en esta gráfica podemos ver que ese muro de los recaudadores generales están con la línea azul. Ese es el perímetro de París en aquel momento y ese es un límite que está controlado a través de estas murallas. Pasamos al recinto de Thiers en el siglo XIX. En esta época la ciudad ya tiene 1 millón de habitantes. Su construcción a partir de 1841 fue decidida durante el reinado de Luis Felipe con el fin de defender la capital contra tropas extranjeras. En 1860, el barón de Haussmann transfirió las garitas que estaban en el muro de los recaudadores a las puertas del recinto de Thiers. Este lunes, la doctora Maruja Redonda nos platicó con más detalle de las transformaciones de París en este periodo, en el que todos los poblados aledaños a París fueron absorbidos y bajo la protección del recinto. En esta carta podemos ver ya con una línea que estoy indicando así, una línea azul, el recinto, este muro de Thiers, y inicialmente el perímetro de los recaudadores que se extiende en toda esta zona perimetral y en la que existen poblados, municipios, se le podría decir hoy, que fueron absorbidos por la ciudad de París. En aquel momento, la ciudad de París ya tiene el perímetro que conocemos hoy, que es el que estoy indicando aquí con la flecha. Dado las nuevas técnicas de guerra en esta época, el recinto cayó rápidamente en obsolescencia. Así es que la muralla fue destruida en 1929 y dio paso a equipamientos públicos, viviendas sociales, instalaciones deportivas y espacios verdes. El periférico de París fue construido en este perímetro entre 1956 y 1973 en el perímetro exterior del que he hablado. Pero bueno, pasemos al siglo XX. En el siglo XX ya nos referimos a París de una forma, ya no nos referimos a París de una forma aislada, ya que empieza a aparecer la conurbación con las ciudades y poblados aledaños y la necesidad de organizar su expansión. En los años 60, Cergy-Pontoise, Évry, Sénart, Marne-la-Vallée y Saint-Quentin-en-Yvelines son designados como sedes de ciudades nuevas. En esos años se crea la política de las ciudades nuevas. Se trata de operaciones sin precedente en Francia que manifiestan la necesidad de afrontar el crecimiento de la ciudad de una manera planificada y a muy largo plazo. Cada territorio en cuestión recibe la creación de un EPA, establecimiento público de desarrollo. Ernesto, te interrumpo para mejor percepción de tu trabajo. Mira, si vas a hacerlo de esa manera, te sugiero que en la barra que tienes hasta la parte inferior derecha, dice menos y más, redúcela un poco para que podamos ver el área central. Okay. Ahí. Dale hacia la izquierda. No, el botoncito. Eso. Ahí ya lo estamos viendo casi toda la pantalla.
Y si tú deseas, después ya puedes volver a pantalla completa con el icono que pulsaste al principio. Ok. Entonces estaba hablando de la política de ciudades nuevas que se desarrolló en los años 60. Para citar un ejemplo, los primeros habitantes de Cergy llegaron en 1972, 6 años después del inicio de los trabajos que continuarían hasta principios de la década de 2000. Como ya se habrá entendido, esta operación a gran escala marca el inicio de un trabajo de planificación dentro de un marco centralizador con sede en la aglomeración de París. Pasamos al Plan Director de Desarrollo Urbano de la región de París. Tras la creación del Instituto de Ordenamiento y de Urbanismo de la región d'Île-de-France, en 1965, fue adoptado el Esquema Director de Ordenamiento y de Urbanismo de la región de París, bajo la dirección de Paul Delourrier, delegado general de la región de París. Aquí presento este esquema, es un esquema simplificado, en el que se ve en esta mancha negra la ciudad de París y se ven los grandes, bueno, aquí aparecen también las ciudades nuevas, que están una acá al norte, una al oeste, una al sur y una al este, que ya empiezan a tomar forma en aquella, ya tiene una existencia jurídica en aquel momento, y que marcan las pautas de unas directrices de desarrollo. Como se podrá ver aquí, se tiene ya París, se tiene con este asurado toda la región que está urbanizada, lo que es ahora ya la metrópoli de París en los años 60, y se marca aquí también las directrices de desarrollo. Como podrán ver, siguen por un lado el río Marne, que viene por aquí y después se desarrolla a lo largo del río Sena. Y en la parte sur viene por el río Sena y continúa a través del río Sena. Este es el primer documento y es un resumen muy corto de lo que indica este esquema de desarrollo. Se trata del primer documento que tiene la vocación de canalizar a largo plazo la dirección del desarrollo urbano de la aglomeración, aunque su escala vaya más allá de la mancha urbana y cubra grandes extensiones agrícolas y forestales. Pero hablemos del siglo XXI y de la primera consulta internacional, Le Grand Paris de la aglomeración parisina, lanzada en junio del 2008. Y que condujo a la definición de escenarios de desarrollo urbano por 10 equipos internacionales de arquitectos urbanistas. Aquí, en este gráfico, presento el afiche que sirvió para el lanzamiento. Esta es la portada de una revista de arquitectura. Este trabajo prospectivo sobre el Gran París continuó dentro de un taller internacional, lugar de intercambio, trabajo colectivo y debates dirigido por más de 500 profesionales, que permitió, entre otras cosas, la definición del trazo del metro automático del Gran París Express. A partir de ese momento, los acontecimientos se aceleran y toman forma. De la conferencia metropolitana al Foro Metropolitano del Gran París, pasando por París Metrópoli. La historia del Foro Metropolitano del Gran París está estrechamente ligada a la construcción metropolitana. Este espacio de intercambio entre ediles ha acompañado la construcción de la nueva estructura y ha permitido la participación de cada municipio. Los primeros intercambios y la conferencia metropolitana. Los primeros de las 11 conferencias metropolitanas se celebró en Vannes, como ya lo comenté, es una ciudad que toca París, el 7 de julio de 2006 y reunió en particular a los ayuntamientos de París y de los municipios del centro de la aglomeración. La creación de París Metrópoli.
La creación de París Metrópoli, aquí va a haber una sucesión de términos que se pueden confundir. La creación de París Metrópoli no es todavía la metrópoli de Gran París, pero para evitar confusiones quiero hacer esta precisión. La creación de París Metrópoli como asociación de estudios y de investigación en junio del 2009 formalizó la voluntad de las autoridades locales de trabajar juntas. A finales de 2010, la asociación contaba con 160 autoridades locales, entre la región, los departamentos, los sindicatos de comunas y las comunas mismas. Y posteriormente reunió a más de 220. París, la región Île-de-France, todos los departamentos de Île-de-France, unas 40 intercomunalidades y el 95% de los municipios de los suburbios. En diciembre de 2009, París Metrópoli organizó su primer foro, que reunió a ediles y actores de la sociedad civil en torno a 3 talleres: vivir en la metrópoli, la movilidad, desarrollo sostenible y solidario. El debate institucional. Dado que el futuro de la metrópoli está en el centro de los debates nacionales, no es únicamente un debate regional, París Metrópoli permite a los ediles expresar su visión del territorio y sus futuras instituciones. Una reflexión colectiva, iniciada durante el seminario de Sceaux. Sceaux es otra ciudad de la aglomeración parisina. En mayo de 2010, condujo en 2012 a la adopción de un diagnóstico compartido. Esto ya es un avance muy importante, el que todas estas instancias territoriales lleguen a un acuerdo sobre un diagnóstico compartido, que está compartido entre los miembros electos de París Metrópolis, del cual resultó una misión de configuración de la metrópoli del Gran París. Y es aquí donde aparece por primera vez el término metrópoli del Gran París, que es la entidad que nos interesa. Creada en julio de 2014. La misión de prefiguración fue creada en 2014. En el mismo periodo, la ley MAPTAM, es decir, el trabajo de los legisladores. MAPTAM quiere decir modernización de la acción pública territorial y afirmación de las metrópolis. Transforma en enero de 2014 las aglomeraciones de más de 400.000 habitantes en metrópolis. Esta ley les permite ejercer a las metrópolis plenamente su papel en el desarrollo económico, la innovación, la transición energética y la política urbana. Todo esto es un reflejo de la voluntad política. Después de la creación de la metrópoli del Gran París, metrópoli cambió, para evitar confusiones, su nombre y se convirtió en el Fórum Metropolitano del Gran París en diciembre de 2016. Continúa su misión de análisis y evaluación de la reforma territorial con el apoyo de las agencias de planificación urbana. Más allá de estas reflexiones centradas en la gobernanza, el foro también lleva a cabo un trabajo importante para apoyar a las autoridades locales en temáticas diversas. Estos incluyen, entre otros, el trabajo sobre las finanzas locales y sobre la movilidad. Ernesto, perdón, no has avanzado con tu diapositiva. No sé si así es o hay algún problema. No. Ok, perfecto. Entonces. ¿Seguimos? Vamos en la 7, en la diapositiva 7. Sí. Correcto, bueno, muy bien. Ok. Perdón, adelante. Okay. La metrópoli del Gran París. En su configuración actual, la metrópoli del Gran París, creada en enero del 2016. Ahora sí estamos hablando de la metrópoli del Gran París. Ernesto, en aras de poder ver el material, te quiero recomendar que reduzcas tu
figura para que quede en la pantalla, si no se ve Ok, la sección nada más. Redúcela nuevamente, un poco más. No, ok, en la barra de abajo, en el botoncito de abajo. ok. Bueno, aquí voy a ver esto, que lo que me interesa es esto. Ven bien aquí, Ahí ¿verdad? se volvió a mover y se sale de... Vemos Ah, parcialmente. Tienes que ponerlo menos. ¿Lo quieres resaltar tú? este plano de ¿lo ven bien donde está el punto rojo en medio? Sí, exacto. Pero redúcelo porque si no se ve muy Ah, corta la pantalla. Exacto. bueno, ahí se La ve. pantalla completa y ya puedes avanzar. Ok, muy bien. En su configuración actual, la metrópoli del Gran París, creada en 2016, incluye la ciudad de París, que está aquí en rojo, 131 municipios que están englobados en el perímetro azul, 12 nuevos establecimientos territoriales, que los establecimientos territoriales son asociaciones de municipios, y 7.2 millones de habitantes. La creación de esta estructura resultó de un proyecto político destinado a proporcionar a la capital y su aglomeración los medios para enfrentar un doble desafío. Quiero hablar un poco de este documento. A ver. Entonces aquí este documento es importante porque aquí se ve la ciudad de París en rojo, se ve el perímetro actual de la metrópoli del Gran París, ya como establecimiento público, y se ve la mancha urbana, que es en azul. Bueno, entonces aquí se podrá ver que la metrópoli de Gran París no cubre completamente toda la mancha urbana, sino que cubre, por razones políticas, estas zonas azules de la mancha urbana están fuera, están dentro de unos departamentos que se podría considerar como estados, en el caso de México, que no desearon o tuvieron reticencias a integrarse a la metrópoli de Gran París. Hubo algunos municipios que se integraron, o rebeldes que se integraron, pero finalmente esta es la configuración actual, ¿verdad? De la metrópolis. Como yo decía, la aglomeración se creó para enfrentar un doble desafío. Por un lado, un desafío internacional para mantener y fortalecer la posición de París entre las metrópolis más atractivas en el mundo. Y nacional, la aglomeración de París se ha convertido en un espacio sin verdadera cohesión urbana y social, donde coexisten la riqueza económica y la gran pobreza, y donde se han aumentado las desigualdades entre sus habitantes y han aumentado las diferencias de recursos entre comunidades. Este proyecto político se asoció a un proyecto institucional en el que surge la pregunta de la gobernanza de los territorios municipales. Esto especialmente porque la cooperación intermunicipal integrada no ha experimentado un verdadero auge en la región de París, a diferencia de todo el territorio francés. Es cierto que la región parisina ha tenido un retraso en ese sentido, porque hay muchos, no sé si la palabra exista, clivajes políticos dentro de la aglomeración parisina. En los suburbios, un tercio de los municipios de 2014 no pertenecían a ninguna intercomunidad con fiscalía propia. Hay que decir que aquí existen fuertes personalidades políticas que tienen un peso importante en las decisiones. A ver, aquí quiero mostrar. Ya eso, aquí se ve al detalle, ¿verdad? La metrópoli del Gran París con colores
en el que se ve París, el que es el territorio número 1, T1, y tenemos hasta el T2, o sea que aparecen los territorios, y esos territorios corresponden a asociaciones intercomunales. O sea que estructuralmente existe la metrópoli del Gran París, como la ven, y en el interior existen comunidades o sindicatos, se le llaman sindicatos de municipios, aquí en Francia así es como se les llama, que tienen autonomía también en muchos aspectos, ¿verdad? Aquí, ahora veremos en qué aspectos. Ahora, por las atribuciones del Gran París, 5 competencias obligatorias se transfirieron a la metrópoli del Gran París de manera progresiva de 2016 a 2018. De conformidad con lo dispuesto con el Código General de las Colectividades Locales, la metrópoli del Gran París ejerce en el lugar de las colectividades y los municipios miembros, que evidentemente ya no las habilitan, las competencias en materia de planificación del área metropolitana, desarrollo y planificación económica, social y cultural, política de vivienda, protección y mejora del medio ambiente y del entorno, gestión de los recursos hidráulicos y prevención de inundaciones. La metrópoli del Gran París es un establecimiento con fiscalía propia. Los determinantes del presupuesto se componen de, y además es una creación reciente, ¿verdad? Los determinantes del presupuesto se componen de 3 fuentes de ingresos. Al igual que otras autoridades locales, los ingresos de la metrópoli del Gran París provienen esencialmente de 3 fuentes. Los impuestos. Hasta diciembre de 2020, la metrópoli solo recaudaba el crecimiento de la contribución al valor añadido de las empresas. A partir del 2021, la ley establece que la metrópoli también recibirá la mitad del crecimiento de la contribución de la propiedad empresarial. El segundo componente principal de la canasta de ingresos que reemplazó al antiguo impuesto empresarial. En el presupuesto de 2020, la fiscalidad en su conjunto representó el 39% de los ingresos, es decir, 1.400 millones de euros. El segundo rubro son las asignaciones estatales y el tercer rubro son los préstamos. Ahora, como un régimen nuevo que fue el resultado de muchos debates, el esquema financiero de la metrópoli incluye la asignación de la compensación metropolitana pagada por la metrópoli a los municipios. O sea, aquí está la metrópoli y esta contribución, esta compensación, se paga a los municipios con el fin de restituir la cantidad de recursos de 2015 que reciben en su lugar. Esta es una compensación porque los municipios ya no tienen esos ingresos fiscales. Este reembolso asciende a 3.400 millones de euros y el 98% del gasto metropolitano. El gran peso del gasto metropolitano va hacia los municipios. La contribución de los municipios al Fondo de Compensación por Cargas Territoriales de su territorio. Aquí tenemos al territorio, aquí tenemos al municipio, y aquí aparece este fondo de compensación para permitirle a cada territorio recuperar los recursos disponibles de sus intercomunidades existentes. Aquí este fue otro punto de gran debate porque los territorios existentes ya tenían ingresos propios. Con la creación de la metrópoli, al no recibirlos, se creó este fondo de compensación. La dotación de equilibrio, que es esta flecha que viene de aquí acá, que va desde los territorios a la metrópoli, que pretende, a través de su método de cálculo, garantizar a la metrópoli y a los territorios el nivel de sus recursos en 2015. Como se verá, el esquema fiscal es sumamente complejo y finalmente es un círculo en el que las fuentes de las que ya hablamos
circulan, pero a través de negociaciones y a través de fórmulas que francamente yo me metí a estudiarlas, pero no las entendí porque son muy complicadas y además no es mi tema principal. Pero aquí yo les presento un resumen de estos flujos financieros. La acción metropolitana se financia principalmente con fiscalidad económica, que opera una armonización de la presión fiscal y refleja una solidaridad territorial. La recaudación de la fiscalidad económica por la sola metrópoli permite la estandarización de la distribución, de la tributación de las empresas. Así, antes de la creación de la metrópoli en 2016, los municipios establecían el nivel de los impuestos locales para las empresas. Por esta razón, se observaba una heterogeneidad muy alta de situaciones con tasas que variaban entre 13 y 49%. Esta situación injusta para las empresas tuvo consecuencias directas en la distribución territorial de la economía metropolitana. La creación de la metrópoli ha permitido armonizar la carga fiscal, que es uno de los criterios analizados por las empresas en su estrategia de implantación. Otro de los puntos importantes y de creación nueva es los operadores de reservas territoriales. Como podrán entender, es muy importante tener el dominio de los suelos. Los nuevos operadores de la metrópoli se crearon a partir de las herramientas existentes. Algunos, como la Agencia Francesa y Técnica de la Región Parisina, que ya existía, se transformó en Grand Paris Aménagement, que se ha modernizado. Su gobernanza articula la supervisión administrativa y técnica del Estado con representación de ediles de todos los estratos metropolitanos, con una competencia territorial que abarca no únicamente la metrópoli, pero la Île-de-France, que es la región Île-de-France. Esta estructura está encargada de dirigir y coordinar las operaciones de desarrollo en lugar de las autoridades locales y del Estado. Y, por otro lado, la creación del establecimiento público. El establecimiento público de reservas territoriales de l'Île-de-France, creado a raíz de la fusión a partir del 2016 de 4 operadores departamentales que ya existían y que eran los que permitían a los departamentos de desarrollar su política de reservas territoriales. Este establecimiento público está a cargo de las operaciones de suelo inmobiliarias a una escala más local. Otro punto importante de la metrópoli son, dentro de sus atribuciones, es el establecimiento de esquemas estratégicos. Los esquemas estratégicos lanzados en 2017 por la metrópoli cubren temáticas muy diversas. El Plan Clima, Aire, Energía Metropolitano, el Plan Metropolitano del Hábitat y del Alojamiento, el Esquema Metropolitano de Ordenación Numérica, el Esquema de Coherencia Territorial. Es importante indicar la existencia de estos documentos, puesto que forman parte de una jerarquía, de un escenario general de ordenamiento, y todos ellos se ubican en un mismo nivel de jerarquía. En este documento, estamos trabajando ahora, nos interesaremos únicamente en el SCOT, que cubre nuestra temática urbana. Como todo documento de urbanismo, la elaboración del SCOT obedece a un procedimiento conducido por la autoridad territorial competente en materia de ordenamiento del espacio. Prescripción, notificación a las personas públicas asociadas, organización de la concertación pública, debate institucional, primera ordenanza del proyecto, encuesta pública, aprobación y finalmente publicación. Es un documento normativo que debe ser compatible con el plan maestro de la región de Île-de-France y se impondrá a los planes locales de urbanismo de los territorios.
Este documento determina el proyecto territorial de la metrópoli y define las principales orientaciones de desarrollo para los próximos 15 a 20 años. El SCOT es el primer documento de planificación urbana a escala metropolitana. Hasta entonces, las evoluciones de este territorio estaban enmarcadas a nivel municipal por el PEB. En enero del 2022, el Consejo Metropolitano del Gran París aprobó la primera versión del SCOT. La encuesta pública tuvo lugar en octubre a noviembre de 2022, con un dictamen favorable para una aprobación prevista en estos días, en el primer semestre del 2023. El SCOT consta de 4 documentos. El informe de presentación, que incluye un diagnóstico y una evaluación ambiental. El proyecto de planificación y desarrollo sostenible, que es la visión política. El documento de orientación y objetivos, documento prescriptivo, que se impone a los actos de planificación de las autoridades locales y a los planes locales de urbanismo. Y el cuaderno de recomendaciones. El SCOT da coherencia a las políticas públicas de planificación y desarrollo. Sus objetivos son valorizar, fortalecer el atractivo y la zona de influencia de la región metropolitana, mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, reducir las desigualdades para garantizar el equilibrio territorial y estimular dinámica y solidaridad. Favorecer una metrópoli resiliente. Sus orientaciones son las siguientes: fortalecer una metrópoli policéntrica, compacta y equilibrada en la distribución de sus funciones, embellecer la metrópoli y valorizar sus paisajes, fortalecer la presencia de la naturaleza y la agricultura en la ciudad, favorecer el desarrollo de la biodiversidad, restaurando continuidades ecológicas, al mismo tiempo ofrecer islas de frescura y retención de agua a la parcela. Permitir que los barrios de bajos ingresos recuperen una dinámica de desarrollo positivo. Apoyar las nuevas tecnologías para acelerar el desarrollo económico, la creación de empleos y la transición ecológica. Destacar la singularidad cultural y patrimonial de la metrópoli al servicio de sus habitantes y de su influencia en el mundo. Ofrecer una trayectoria residencial a todos los metropolitanos. Tomar medidas para la calidad del aire, transformar los hábitos de desplazamientos y hacer que los espacios públicos sean conviviales. Reforzar la accesibilidad del transporte público. Confirmar el lugar de la metrópoli como principal creador de riqueza en Francia. Fortalecer la economía circular, organizar la transición energética y controlar los riesgos naturales. Media la búsqueda de los documentos del SCOT, y aquí puedo presentarles 2 documentos. El primero es dentro de la contribución de la ciudad de París. O sea, cada municipio tuvo una contribución, pero bueno, aquí me limito a la contribución de la ciudad de París, en la que se ve cómo París quiere mantener una zona que aquí se representa en amarillo, que es una zona de innovación, una zona que aparece en azul, que es una zona en la que se deben reequilibrar la vivienda y el empleo. Y además aparecen todos los proyectos de transporte colectivo, ¿verdad?, que evidentemente los apoya la ciudad de París. Encontré otro documento que aquí aparece a gran escala,
Este documento presenta los equilibrios de los proyectos de desarrollo. Entre los numerosos documentos que constituyen el esquema, hemos optado por presentar el plano de orientación sobre los proyectos de desarrollo. Este documento muestra que las áreas de proyecto de desarrollo, representadas por nubes azul marino, es muy difícil, para mí fue muy difícil encontrar pero bueno, espero que se entienda. Las nubes en azul marino se extienden principalmente en los sectores de bajos recursos, mucho más que en París y en el oeste. Aquí tenemos esta zona París y las zonas de desarrollo que aparecen en el este. También indica con puntos verdes los espacios verdes de interés regional, su mantenimiento, creación y protección. El plan se completa con zonas azules azuladas correspondientes a grandes conjuntos habitacionales existentes y por el trazo del futuro del Gran París. Disculpen aquí esta dificultad de gráfica, pero era muy difícil tener algo más preciso. Bueno, pasemos a los proyectos que se pusieron en marcha con el Gran París. El primero y más importante es el Gran París Express. La red de transporte Gran París Express es un proyecto de construcción de 200 kilómetros de líneas de metro automático y 70 estaciones que conectan los centros económicos de la aglomeración con aeropuertos, estaciones de TGV y el centro de París para mejorar y ampliar la red actual. Este proyecto está dirigido por un establecimiento que se llama la Société del Gran París con la intervención del Estado. Las obras se iniciaron en septiembre del 2021 con una duración de 7 años. En 2020, su costo total se estimaba a 42.000 millones de euros. Entre paréntesis, puedo decir que hay un retraso de este proyecto que debería terminar en 2028 y ahora en estos últimos días nos está anunciando algunos tramos que se terminarían en 2035. El apoyo al uso de la bicicleta es otro de los proyectos. La red Express Regional Bici o RRB es una propuesta asociativa del colectivo Velo Île-de-France de 2020, que consiste en la constitución de una gran red de instalaciones ciclistas. Este proyecto, apoyado por la región, tiene como objetivo establecer 9 rutas que representarán un total de 680 kilómetros para comunicar los principales centros de la región. Los ejes más estratégicos podrán realizarse en 2025 con una segunda fase que está prevista para 2030. Estas rutas, se puede hablar de rutas para bicicleta, que corresponden en parte al perímetro de la red RR, es la red express regional de trenes y del metro, tiene como objetivo aliviar el transporte público, ofrecer a los residentes una alternativa eficiente y agradable para viajar, ofreciendo instalaciones seguras, cómodas, continuas, eficientes, visibles y con capacidad suficiente. El plan metropolitano para la bicicleta. La metrópoli decidió apoyar la extensión del servicio Velib Metropol, que es una renta de bicicletas, con la creación de 100 nuevas estaciones para 2022 y está poniendo en marcha el plan metropolitano para la bicicleta, gracias a la lega de todos los trayectos de bicicletas existentes para establecer continuidades ciclistas prioritarias. Este plan forma parte de la dinámica del Plan de Recuperación Metropolitana y tiene como objetivo acelerar la transición ecológica y desarrollar la movilidad muscular. El año 2020 estuvo marcado por el lanzamiento de este proceso en asociación con el colectivo Velo Île-de-France, que reúne a 41 asociaciones de ciclistas y federaciones. Con un presupuesto anual de 10 millones de euros, el plan representa 200 kilómetros de recorridos divididos en 8 líneas. Y aquí aparecen estos dos planes. Aquí traté de ponerlos los dos a la misma escala
Aquí en este círculo está el centro de París, aquí también está el centro de París, y como podrán ver, el proyecto asociativo cubre un área más importante de la metrópoli, mientras que el plan de la metrópoli se reduce a una cierta periferia de París. Otro punto importante es el de la zona de emisiones bajas y de movilidad. La Comisión Europea notificó formalmente a Francia que sobrepasa los valores límites de emisión de dióxido de nitrógeno y de partículas finas, y el Consejo de Estado ordenó al gobierno que tome las medidas necesarias para mejorar la calidad del aire. Por estas razones, la metrópoli validó el Plan Climático de Energía y del Aire Metropolitano. El establecimiento de una zona de bajas emisiones tiene por objeto acelerar la eliminación gradual de los vehículos más contaminantes, basándose en el sistema de ayuda financiera ya en vigor, y participa a la política metropolitana en favor de las nuevas movilidades que también incluyen el caminar, el andar en bicicleta. Esta iniciativa, Inventemos la Metrópoli del Gran París, se lanzó en una primera edición organizada en 2017 y toca a proyectos ya muy específicos. En comparación con un concurso clásico, porque se trata de un concurso de arquitectura y de urbanismo, en un concurso práctico en el cual el programa, el paquete financiero y todas las modalidades de realización son definidas por el propietario del proyecto, esta consulta, Inventemos la Metrópoli del Gran París, invita a los equipos candidatos, arquitectos, promotores, inversionistas, usuarios, investigadores, asociaciones o pymes, a proponer proyectos urbanos o de construcción en terrenos controlados por los municipios. El objetivo es de hacer coincidir los estudios de los promotores, la imaginación de los urbanistas y arquitectos con las necesidades de servicio y desarrollo local de los municipios. Identificar y seleccionar los mejores proyectos de desarrollo urbano, como pueden ser espacios residenciales, edificios terciarios, zonas verdes y de ocio, recintos deportivos, espacios culturales. Aquí estamos hablando de proyectos muy concretos. En una primera fase, la convocatoria de proyectos se aboca a los sitios propuestos por las autoridades locales de la metrópoli. Cada sitio candidato es visitado por un representante electo de la metrópoli, acompañado por las instituciones asociadas al contexto del futuro proyecto. Los proyectos se seleccionaron bajo la perspectiva de la concretización de derechos reales sobre el suelo, arrendamiento de construcción, arrendamiento enfiteutíco, administrativo, etc. Durante su primera edición, este concurso generó 7.200 millones de euros en inversión privada y 2.6 millones de metros cuadrados para construir. Benefició de 420 solicitudes que concursaron sobre 54 sitios, y los resultados se dieron a conocer en octubre de 2017. El tema subyacente e implícito en cada uno de esos proyectos es la búsqueda de nuevas identidades ancladas en la memoria del territorio. A finales de 2019, 2 años después de la nominación de los 54 proyectos ganadores, 11 operaciones se retrasaron por diversos motivos, 6 fueron abandonadas y 8 estaban en curso. Aquí voy a hacer una presentación rápida de las operaciones en curso, porque ya el tiempo se me está acortando mucho. En Bondy, una operación de viviendas. Todas estas son municipios de la aglomeración parisina. En Villejuif, una vivienda y un parque urbano. En Lieu-Saint, edificios corporativos. Aquí se pueden ver algunas imágenes, son más grandes. En París, un proyecto de alojamiento y equipamiento público que hace puente con el periférico. En Noisy-le-Sec,
edificio multiusos en el que están muy de moda estos edificios que tienen residencias, hoteles, lugares de convivencia, teatros. En Piafit están oficinas y residencia hotelera. En So, la rehabilitación de comercios y la realización de viviendas. En París, el Le Grand Coco, que es un lugar de restauración, de solidaridad con una asociación que se llama le Restaurant du Cœur. Y bueno, pues ya tengo poco tiempo. Yo creo que ya voy a pasar a las conclusiones. En conclusión, un primer punto. La nueva estructura metropolitana es heredera y beneficia de los aportes existentes en materia de organización de estudios, de control del suelo, de organización política e institucional. Una vez identificados, los ha puesto en relación y les ha imprimido una nueva dinámica. Esta dinámica conduce a la aparición de nuevos equilibrios que beneficiarán a la gran metrópoli, pero que no nos deben dejar olvidar los desequilibrios persistentes en el territorio francés, que se caracteriza por una estructura extremadamente centralizada. Un segundo punto de conclusión. Platicando con la gente sobre su experiencia de la vida en una gran ciudad, nos damos cuenta que una gran mayoría evocará lo referente a la vida cotidiana, los desplazamientos al trabajo o a la residencia, sus relaciones en el círculo de conocidos y familiares, la recreación, las compras. Se trata de itinerarios cotidianos predefinidos, que todo el mundo conocemos. El soporte geográfico de estas experiencias corresponderá a espacios delimitados a la escala del individuo y por su capacidad de acción. El barrio, la calle, el sector comercial, los de negocios, la vía rápida, es decir, lo vivido, lo recorrido, lo observado. Muy raramente la narración de su experiencia abarcará la totalidad de la ciudad, de la metrópoli. Esta visión requiere una capacidad de abstracción y necesita el aprendizaje de una disciplina. No todos tienen la experiencia de la metrópoli en su totalidad. Esto está fuera de la escala humana y de su cotidianidad. Las circunstancias de este fenómeno ya fueron expuestas por la doctora Elizabeth Espinosa en su exposición sobre la ciudad líquida. La representación de la geografía, en el primer sentido del término, es decir, la escritura sobre el territorio, es el trabajo de un profesional del urbanismo. Los artificios de representación serán siempre imperfectos, pero único medium para aprender en objetos que escapa a la práctica de la escala humana. Son las herramientas de abstracción del urbanista: fotos aéreas, videos con dron, sondeos, estadísticas, planos, esquemas de flujos, estudios vectoriales, en fin, la lista es amplia. A partir de este comentario, me permito sugerir una postura profesional, una ética de trabajo a los jóvenes urbanistas en formación. La abstracción es necesaria y la tendencia actual conduce a su amplificación. No se puede evitar, pero debemos escapar a la trampa que nos acecha. Recorrer los barrios, caminar por las calles y los parques, comer en los mercados, platicar con los vecinos, calibrar con nuestros pasos el espesor de las manzanas, reconocer los lugares de reunión informal, reconocer los paisajes, no perder el contacto con el objeto primero de nuestra disciplina. La ciudad líquida busca nuevas identidades y estas solo se nos pueden revelar en el trabajo de campo. Me viene a la mente una imagen incongruente y que fuera de nuestro contexto, el contexto del que estamos platicando en este momento, no tiene ningún sentido. Lo encontré, esta imagen, en la lectura del documento de Port-Saint Parc para la consulta internacional desde 2008. Esta imagen
es la de vaciar el mar con un vaso de agua. Más que ilustrar un objetivo imposible de alcanzar, puede representar un estilo de trabajo, una manera de proceder en nuestro oficio. Concluyo presentando, por un lado, una escena cotidiana, que está aquí, una calle a finales del siglo XIX, en donde Gustave Caillebotte representa a unos pintores. Aquí lo que debe llamar la atención es la escala de los pintores y esta nueva calle, que es algo nuevo en el paisaje parisino. Es una calle muy ancha, con su banqueta, con una zona en la que puede haber grandes desplazamientos, pero que en aquella época la gente se sigue desplazando aquí. En paralelo, una foto satélite reciente de la aglomeración parisina. Es el mismo sitio, el mismo espacio, no es el mismo tiempo, no es la misma escala. Podemos entonces deducir que no es el mismo espacio. Más abajo, nuestro vaso de agua, del que ya platiqué, y la gran ola de Kanagawa, de Hokusai, intemporal, en donde se distingue una embarcación con unos pescadores que deseamos hayan salido bien de la situación. Les agradezco mucho su atención.